Buenas, ¿cómo va? Este video va a ser una actualización del video de Valkyrie Profile 2, ya que Narceso Lucena me comentó: el problema es que los códigos empiezan a paralizar el juego a partir del capítulo 4 o 5, incluso poniendo trampas solo una vez en este juego, después se congela. Entonces estuve revisando el hack a fondo y le estuve mejorando ciertos puntos para que no suceda esto que marcó Narceso. Para ello descargué de esta página dos save-states, el de Moronic Acid, que empezamos en el capítulo 4 y tenemos, bueno, algunas armas bonus, los personajes en el nivel 40 y está más o menos por la mitad del juego, no está al 100%. Y también descargué este de Pulgafur, que está en Seraphic Gate, que es prácticamente terminando el juego y con todos los personajes al nivel 99. Bueno, ahí ya seleccioné el proceso del juego en Cheat Engine, cargué la tabla nueva y voy a cargar la partida que está más o menos por la mitad del juego. La tengo en la memory card 1 esa, yes. Y apenas entro vemos que estamos en este lugar que es como una especie de hotel en donde se puede guardar y eso. Y si yo voy a ver el inventario de esta persona, vemos que está usado como en una partida normal, digamos. No tiene tanta cantidad de ítems y vemos que le faltan varios de estos que potencian a los personajes. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando activo el cheat nuevo que hice. Le damos unos segundos y una vez activado, si yo salgo y vuelvo a entrar al inventario, vemos que está todo 99 y tenemos absolutamente todos los ítems que hay en el juego. Con esto, por ejemplo, podremos usar este que nos da 300.000 de experiencia y aplicárselo a cada uno de los personajes. Vemos que van disminuyendo en cantidad, pero cada 10 segundos se actualizan otra vez. Si yo salgo del inventario y vuelvo a fijarme, ya está de vuelta en 255, que es el máximo. Ahora, si queremos tener dinero infinito, vendemos los ítems que querramos, como había mostrado en el primer video. Entonces, en definitiva, vamos a tener dinero infinito y stats infinitas también. En caso de que queramos potenciar a cada uno de los personajes, los podemos maxear al nivel 99 con toda la vida y todos los números de experiencia y habilidades posibles. Con este hack activado no nos va a crashear nunca. Además de maxear cada 10 segundos los ítems, también lo que hace es chequear de vuelta dónde está cada cosa. Porque si el juego cambia de posición en la memoria los ítems, los va a volver a encontrar correctamente Cheat Engine y no va a cambiar algo que no corresponde. Ahora, si yo voy a cargar la otra partida que me descargué, que está en el slot 2 de la memory card, vamos a ver lo siguiente: estamos mucho más avanzados en el juego e incluso ni siquiera me hizo falta apagar y volver a prender el cheat, ya tengo todo maxeado. Esto justamente es clave para darse cuenta de que el cheat está funcionando a la perfección. Les voy a mostrar rápidamente en el script qué es lo que corregí. Si yo lo abro, vamos a ver que lo primero que hice fue elegir una sección más larga del código para que sea más preciso y que no nos dé una falla posible porque haya varias secciones similares, y reemplazar la cantidad del ítem y el segundo byte que también nos traía problemas por signos de pregunta. Esto va a hacer que lo encuentre siempre. La probabilidad de error es prácticamente cero. Después de eso, lo que le modifiqué antes de que nos traiga el jaute es que le asigne 63 a cada ítem, reemplazando básicamente todo por signos de pregunta excepto el tercero de cada ítem, que es la cantidad. Entonces nos queda siempre en 99 cuando corre. Luego le asigna el jaute como estaba antes, solo cambié el offset porque ahora arranca desde otro lado, arranca de antes. Luego creé una función sleep que es prácticamente siempre igual, lo que va a hacer es que duerma ciertos segundos antes de volver a ejecutarse. Luego acá usamos un Lua script prácticamente igual que en el video anterior, salvo que le agregamos el sleep 10 para que espere 10 segundos antes de volver a hacerlo. Y luego dentro del autoassembly y dentro de las comillas, lo que hay es esto, el AOV scan tal cual está, el mismo, y todo esto. Cada 10 segundos va a volver a escanear y si encuentra, nos va a maxear los ítems y por ende el jaute. Que en realidad no haría mucho falta ponerlo acá el jaute, pero yo lo hice para que nos los muestre aparte. Solamente para darnos cuenta que están dando el cheat y entonces nos los pasa acá a 255. Aunque primero lo pasa a 99, o sea, 63 en hexadecimal es 99. Yo le puse que apenas lo ejecutamos pase todo a 99, pero luego si nos fijamos acá en el autoassembly, que sería lo mismo que todo esto, yo se lo cambié a FF, que en decimal es 255, que es lo máximo que le podemos poner a cada ítem, porque solamente en la cantidad tiene asignado un byte y no puede superar FF un byte. En pocas palabras lo hice para probar. Primero que lo pase a 99 y esto que está repitiéndose cada 10 segundos lo pasa a 255 todo el tiempo. Entonces ahí nos damos cuenta cuando está funcionando este loop.
Para no hacer más largo el video, les voy a dejar la tabla como siempre, así la revisan y las usan en sus propias partidas. Les puedo asegurar que de esta forma que lo hice les va a funcionar el 99% de las veces. Si no les llega a funcionar es porque han hecho algún paso mal de lo que he explicado en este video y en el anterior. Así que bueno, eso era todo. Cualquier otra duda que tengan, recomendación, algún juego que quieran que hackeemos, me lo dejan en los comentarios y lo vemos en otro video.